Muy buenos días. Muchísimas gracias por irse sumando ya a nuestra transmisión. Este espacio, el espacio del Olivo, Instituto Teológico del Olivo y Escuela Superior del Olivo, le dan a ustedes la más cordial bienvenida en nuestro estudio semanal del libro de Apocalipsis. Si usted nos ha estado siguiendo, recordará que pues ya vamos avanzando y hemos estado justamente estudiando acerca del capítulo 6 de este hermoso libro que nos da la revelación, por supuesto, de Jesucristo, de Joshua Hamashiach, Jesús, nuestro Dios. Y claro, la semana pasada hemos platicado acerca de temas verdaderamente apasionantes, importantes, y como usted sabrá, lo hacemos siempre y lo abordamos desde la cosmovisión hebrea. Hacemos un estudio metatextual de la Biblia, de los textos bíblicos, y esto quiere decir que los estudiamos apoyándonos en las ciencias bíblicas, tales son el estudio de la filología, la lingüística, la historia, la arqueología y cada una de esas ciencias que aportan un descubrimiento importante y que por supuesto arropan toda esta escritura que debe de abordarse desde un contexto correcto para darle una interpretación adecuada y así poderle dar la explicación conveniente. Es así pues como el día de hoy yo le voy a suplicar que me acompañe, por favor, al texto que hemos estado estudiando, y mire que yo lo cerré aquí sin querer, el texto de Marcos 13. El día de hoy me acompaña una tacita de café porque quiero contarle que me estoy congelando. Así que vamos a entrar en materia y recordemos entonces que hemos estado viendo esto que está titulado como las señales antes del fin, pero debemos darle esta correcta interpretación. ¿Qué quiere decir las señales antes del fin? Para esto debemos ver el versículo 4, en donde los apóstoles le están haciendo un par de preguntas al Señor Jesucristo. Y si vemos, están dos preguntas que aunque en el español se entiende como si fuese una misma, conviene hacer la diferenciación entre ambas. La primera es, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y la segunda, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Así vemos que hay dos tiempos proféticos. Y es importante aclarar que dentro de la profecía bíblica existen varios tiempos de cumplimiento. Uno es el inmediato, otro es a mediano tiempo y otro a futuro. Es de tal manera que hacemos bien, tal y como está descrito, entender el pasado para poder comprender el futuro. Y de eso se trata justamente este estudio, la carta, o perdón, al Evangelio, porque podemos llamarlo de esa manera, de Apocalipsis. Bien, entonces entendemos cuando nos dice, ¿cuándo serán estas cosas? Está hablando de una cuestión próxima, pero luego la segunda pregunta nos dice, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y está hablando en términos proféticos y escatológicos. Así hemos hecho un recorrido a lo largo de todo este capítulo, pero el día de hoy voy a volver a leerlo, si usted me hace el favor de seguirme con la lectura. En mi caso, yo utilizo Reina Valera, que es la versión que generalmente todos tenemos a la mano, y por supuesto hacemos la traslación al griego, al hebreo y al arameo en los casos que así conviene. Hágame el favor, hoy vamos a comenzar la lectura desde el versículo 11 y dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, esto hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es decir, entendemos que todo esto que vamos a platicar fue, por supuesto, se va a cumplir o se cumplió después de la muerte de Jesucristo, porque ya es el Espíritu Santo quien mora en ellos quien va a hablar. Versículo 12. Y el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora, y aquí quiero parar,
Recuérdese usted que ya en episodios anteriores habíamos platicado acerca de lo que quiere decir la abominación desoladora. Pero el día de hoy vamos a recordarlo y vamos a irnos a un texto de Lucas en donde lo aclara más. Es importante entender que abominación era un término que se utilizaba coloquialmente para relacionar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues los gentiles son todos aquellos que no compartían la misma Dios, la misma creencia en el único Dios de Israel. Y para entender de qué se trata, véngase conmigo, por favor, a la carta a los Efesios. Y vea usted, ahí está descrito lo que para un judío representa un gentil. Déjeme contarle que este término utilizado acá, abominación, incluso hasta el día de hoy, algunas comunidades judías se llaman de esta manera a los gentiles, abominación. Y hemos hecho también un recordatorio acerca de la historia del segundo templo y yo se lo voy a comentar en un momento. Pero vea usted, por favor, es importante entender quiénes son los gentiles. Véngase conmigo al texto de Efesios capítulo 2, versículo 11, y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, es decir, dejamos de ser gentiles. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y esto tiene un contexto, por supuesto, cultural. Recuérdese usted que dentro de los muros del templo de Israel no podía entrar ningún gentil, solamente los judíos. Y aquellos prosélitos que estaban ya en un proceso de conversión. Los demás, por supuesto, no podían acceder a este lugar santísimo. Y había alrededor del templo varios carteles que decían que cualquier gentil que entrara era so pena de muerte. Era una cuestión muy, muy seria. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y por supuesto usted y yo hoy entendemos que no es la Jerusalén o la Israel geográfica, sino aquella de la cual hemos platicado muchas veces, descrita en la carta a los Hebreos, capítulo 6, la Jerusalén celestial, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, gracias a este pacto de Cristo en su sangre, hemos sido hechos cercanos gracias a este amor derramado en la cruz. Así bien, vea usted que entonces este es un hebraísmo, la abominación desoladora, es decir, cuando se vean gentiles dentro del templo, entonces es que algo va a suceder. Recuérdese que también ya habíamos platicado acerca del libro de Daniel en el capítulo 9 a partir del versículo 25 que describe esta abominación desoladora. Pero es importante entenderlo desde la lingüística hebrea. Déjeme decirle que, por supuesto, claro, lo menciona Jesucristo aquí mismo en Marcos. Podemos hacer un cruce de referencias con Lucas 24 y en un momento vamos a ir a otro pasaje de Lucas. Y claro, esta era una sombra y sigue siendo una sombra de lo que sucedió un par de siglos después y que probablemente pueda volverse a repetir, cosa que nosotros no podemos asegurar, pero entendiendo que la Biblia es cíclica y que para entender el futuro debemos entender el pasado, pudiese ser que esta situación volviese a repetirse. Pero vamos a ver acá mismo en el texto de Marcos cómo ya se cumplió. Es así que la abominación propiamente fue lo que describió Daniel en el capítulo, como repito, 9, versículos del 25 en adelante. Porque si usted recordará, ya platicamos acerca
precisamente de esta transgresión terrible que hizo Antíoco Epífanes al sacrificar un cerdo en el lugar santísimo, en el mismo trono de Dios, en el altar del Señor. Pero también puso imágenes paganas dentro de este lugar, el más santo de todos los santos. Quiero saludar a Julita de Ayala, a Gaby Jiménez y a Vince Jem. Un abrazo para todos. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Y si alguno se me pasó, mil disculpas, por favor, que no me salen todos aquí en la pantalla. Pues bien, le decía entonces que en cuanto al hebraísmo propio de la lingüística, el hecho de el nombre, la abominación, se refiere a los gentiles dentro del templo, pero la abominación desoladora como tal no se cumplió exactamente acá, sino entendemos que es una sombra pálida de lo que luego sucedió y probablemente sucederá, porque abominación desoladora se refiere a la destrucción total y absoluta de Jerusalén y el templo. Es así como leamos nuevamente y luego nos vamos al texto de Lucas 21. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, recuérdese usted que para los judíos era incluso era una forma de idolatría el dar al César lo pertinente a los impuestos. Vea usted, recuérdese que hemos platicado cómo la sociedad del primer siglo en Jerusalén era una sociedad convulsa, que estaba encontrando toda aquella forma de existir y coexistir con los imperios que los habían asediado. Recuérdese usted que este ha sido el pueblo del libro que ha sido perseguido por razones, por supuesto, razones religiosas como tal, pero con un sentido aún más amplio y superior, porque dentro de esta simiente vendría el Salvador del mundo, Jesucristo. Así que es importante tener toda esta visión en mente para poder darle esta interpretación correcta a la profecía. Así que vea usted que dice, puesta donde no debe estar, o sea, los gentiles entrando donde no debían de estar. Y dice, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y la semana pasada, pues estuvimos viendo el mapa e hicimos todo el ejercicio de cómo se pudieron haber trasladado los judíos. Ahora bien, vea, y dice, el que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Así que dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Ahora bien, ya entendimos qué es la abominación. Vamos a ver el otro término que se aplica como un hebraísmo, es decir, una expresión propia del pueblo hebreo. Y véngase conmigo entonces a Lucas 21:21. Y vamos a comenzar desde el 20 y dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Vea usted que es propio, gran calamidad sobre el Eretz, y esto se refiere al Eretz Israel. Está hablando
propiamente de una profecía que se refiere al pueblo de Israel. Usted y yo ya hicimos un largo estudio acerca de a qué se refiere las escrituras cuando habla de la tierra. Y es precisamente a este reloj profético de Dios, Israel. Así que cuando habla acá, se refiere a Eretz Israel, la tierra de Israel. Vea usted qué dice, versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y esta es una descripción puntual de lo que sucedió en el año 70, precisamente con la destrucción de Jerusalén. Así que podemos entender que la abominación desoladora habla precisamente de esto, la desacración del templo y todas las cosas terribles que sucedieron queriendo eliminar la fe de los judíos, claro, con Antíoco Epífanes, 2 siglos antes de la venida de Jesucristo, pero también en un estado aún mayor, en un nivel de, ¿qué le puedo decir? Más terrible, porque Jerusalén, vea usted que no había visto esto que se describe en el año 70, porque sabe, nunca los judíos habían sido diseminados por toda la tierra hasta esta fecha. Pero aún hay cosas peores que están por venir en esta ciudad. Ahora bien, déjeme contarle y continuemos por favor con la lectura y entendemos entonces que en el versículo 18 nos dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Curiosamente, esto pasó así justamente en sendos tiempos, tanto con Antíoco Epífanes como con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y probablemente si pues el Señor nos sigue revelando, esto podría volver a suceder. Pero venga conmigo al versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó, y hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces, oiga bien, porque este entonces nos da otra idea. Aquí parte los tiempos. Aquí está anunciando otra cosa. Versículo 21. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, esto es el ungido, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Muy bien, ahora bien, tenemos entonces que entender qué es un Mashiach, o qué es un ungido, o un Mesías, o un Cristo en el griego. Déjeme contarle que de acuerdo a la cosmovisión hebrea, el ungido era aquel que iba precisamente a dar libertad a la cautividad del pueblo de Israel. Unos decían, hablando de los eruditos de Israel, que esto sería por la fuerza. Y otros decían que no. Unos decían, de acuerdo por supuesto a las escrituras, y si usted hace un recuento de todos los profetas, entenderá lo que le estoy diciendo. Unos decían que vendría el Mesías como un paladín de la justicia, a pelear con espada y con ejército, y otros eruditos decían que no era de esa manera. Y entonces se establece una tesis acerca de por qué algunos libros apuntan que el Mesías habría de venir en un pollino, tal como lo dice Zacarías, y en otros, tal como lo dice Daniel 7, dice que vendría junto con las nubes. Y oiga la expresión, porque al español está mal traducido, dice en las nubes, y de eso vamos a hablar en breve. Pero la expresión en hebreo es junto con las nubes. Así, uno de los eruditos dice, hay una diferencia.
Si Israel está a cuentas con el Señor, entonces su Mesías vendrá en paz y entrará a la ciudad de Jerusalén. Perdón, estoy confundida, le estoy diciendo al revés los datos. Si Israel está en pecado, entonces, oiga bien, el Mesías vendrá a poner paz y hacer un acercamiento para con él. Pero si ya Israel ha sido restaurada, entonces vendrá junto con las nubes. Ahora, ¿qué quiere decir esta expresión junto con las nubes? Déjeme contarle que no es en ninguno de los casos lo que nosotros nos figuramos en el español, pensando que viene algo así como Dragon Ball Z o todas esas caricaturas chinas que no tienen nada que ver con esto. La expresión junto con las nubes, y vea que varía, no dice en las nubes o sobre las nubes, sino dice junto con las nubes. Y usted puede, por favor, y le aconsejo que lo haga, puede irse a la Biblia interlineal y encontrar el texto de Daniel capítulo 7 y encontrará ahí que dice junto con las nubes. ¿Por qué? Porque es importante entenderlo, porque esto es un hebraísmo que señala la forma en la cual vendrá, no sobre qué vendrá, sino la forma. Esto quiere decir vendrá rápidamente, muy rápidamente. Así, el Mesías vendría en un pollino, en paz, como siervo, para hacer la paz con Israel, cuando Israel estuviese sumida en el pecado. Pero vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores muy rápidamente, tal y como la palabra dice, que así como ascendió, así también descenderá. Esta es la figura. ¿Y sabe? Para darle justa retribución a sus enemigos. Y es lo que estudiaremos cuando lleguemos a ese hermoso capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Entendiendo esto y entendiendo entonces estos dos hebraísmos que quiere decir la abominación, es decir, los gentiles desoladora que destruirán Jerusalén y todo Israel y que además diseminarán al pueblo, déjeme contarle que esto marcó, por supuesto, el tiempo de Israel. Y en el año 135, hablando del otro Mesías, se dio una revuelta, la cual fue organizada por Shimon Bar Kokhba, y déjeme contarle que fue una destrucción cual verdaderamente no había habido. Es así que el pueblo de Israel pasó diseminado 1900 años, hasta que en 1948 se estableció y fue reconocido a nivel mundial como el Estado de Israel. Así que vemos que en sendos casos esta profecía, la cual Jesucristo mismo les estaba hablando, ya fue cumplida. Por supuesto, yo no le puedo decir a usted que no va a volver a pasar. Podría ser que en el olam del Señor, es decir, en los tiempos escondidos del Señor, esto sea una sombra para lo que vendrá después. Pero esto es algo que ni usted ni yo podemos asegurar. Solamente estos son atisbos proféticos que el Señor nos ha dejado. Pero a partir de esto, si usted ve y en Reina Valera y en las demás versiones, encontrará que hay una división a partir del versículo 23, porque se entiende que todo lo anterior ya fue cumplido. Pero ahora acompáñeme a lo que sigue en el capítulo 13, versículo 24. Y dice, pero en aquellos días, y esto nos vuelve a hacer igual que el entonces del versículo 21, hay tiempos. Acuérdense que en la Biblia no hay absolutamente nada que esté puesto por casualidad. Todo tiene una razón de ser. Así, 24 dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, y aquí nos está marcando ya un tiempo profético, dice así, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y aunque ya hemos venido platicando acerca de esto, déjeme por favor contarle.
Y es que recuérdese usted que desde que empezamos a estudiar este hermoso libro de Apocalipsis, hemos entendido que este es un lenguaje simbólico. Por supuesto, Apocalipsis nos habla a través de símbolos. Y esto es importante entenderlo, porque además este lenguaje está diseminado a lo largo de todas las escrituras. Siempre, acuérdese usted que dentro de la exégesis hebrea existe el primer nivel de interpretación, el cual dicen los sabios que nunca, nunca, nunca puede dejar de existir, nunca puede dejar de ser, y este es el propiamente literal. Así que muy probablemente veremos algo en algún espectáculo en los cielos, pero más allá de esto, en un sentido espiritual, tiene una implicación importante. Recuérdese usted que Hashem es el sol de justicia. Y si nosotros hacemos todo un recordatorio, vamos a tocar algunas escenas acerca de lo que está hablándose aquí. Véngase conmigo primero al Salmo 84, versículo 11, que le quiero mostrar algo. Y dice así. Vamos a ver. Dice, versículo 11, porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Pero vamos a entender este texto como se debe. Fíjese usted que, permítame, eso lo vamos a dejar aquí separado. Fíjese usted que dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Y nosotros sabemos ciertamente que sol de justicia es nuestro Señor. Y luego dice que es escudo. Vea usted las palabras que se utilizan. Maguen. Maguen es estrella también. Así que habla porque el sol es Dios mismo y Maguen, David Maguen es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. Cuando se habla de gloria, se habla de resplandor. Y recuérdese usted, Máximo, si ha estado estudiando con nosotros la carta a los Hebreos, que claramente en el versículo 2 dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y si usted puede imaginarse una linterna, hoy no lo hacemos con la linterna porque se pierde la luz, pero si usted se imagina una linterna y la enciende, ve que el foco es la fuente de luz. Y luego de esta se despliegan haces de luz. Este es el resplandor. Es el mejor ejemplo que nosotros podemos entender del Abba, es decir, la fuente de luz, y el resplandor, que es la corporalidad, es decir, el Hijo. Y esto es importante, porque dice acá que sol y escudo es Hashem. Así que cuando vemos que Él es el sol, es la fuente de todas las cosas, y dice que Él es el que da gracia y resplandor, o gloria, entre paréntesis, y dice que dará Jehová. Entonces, haciendo una traslación, y usted se recordará además que platicamos acerca de una Agadá, que decía que había una plática entre el sol y la luna. Y el sol, que es la estrella mayor, la fuente de todas las cosas, le decía a la luna, ¿qué haremos para rescatar al hombre? Y la luna dijo, me disminuiré. Esto como una analogía, como un cuento pedagógico que nos enseña la corporalidad del Hijo, de Jesucristo. Así pues, entonces entendemos que también los astros, como lo dice el Salmo, hablan de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios. Pero es que aquí, regresando al texto de Marcos, capítulo 13, dice, pero en aquellos días, estamos hablando de la Harei Hayamim, si usted recuerda la expresión, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá. En la cosmovisión hebrea, cuando se habla de que el sol se apaga o se oscurece, quiere decir que es el astro mismo el que se queda sin luz. Esto es importante entenderlo porque no dice que hubo tinieblas, tal y como está descrito en Génesis. Vea usted.
Esta es una diferencia importante dentro de la cosmovisión hebrea. No está diciendo que hay tinieblas que no permitan ver el sol, sino que el sol deja de brillar. En su sentido literal, pues no le digo que no podría suceder, pero sería complicado que el sol dejase de brillar. Pero en el sentido propiamente espiritual, debemos de irnos al pasado y entender cuándo sucedió esto. El sol dejó de brillar. Es importante entender que el término oscuridad en el hebreo es hoshek, y lo que quiere decir en el sentido teológico es esconderse. Cuando hablamos de oscuridad, hablamos de que está escondido. Así que si hacemos una relación de ideas, podríamos decir que el sol se escondió, dejó de brillar. Por supuesto, esto de una manera analógica. Y es importante entonces hacer una cuenta regresiva para atrás y buscar en qué libro aparecen estas relaciones. Y usted no me dejará mentir que muchas veces hemos platicado acerca de la fiesta de Purim y hemos platicado acerca del hermosísimo libro de Esther. Y si se recuerda, una de las principales características es que en ningún momento aparece el nombre del Eterno de manera, eh, ¿qué le puedo decir yo? Literal, expuesta, sino está escondido. Y déjame decirle que estudiaremos este hermoso libro en varios diplomados que vamos a hacer en la universidad. Así que si usted quiere encontrar todos esos tesoros que están Hoshek en precisamente el libro de Esther, lo invito a que esté pendiente porque vamos a dar este diplomado y por supuesto estará también dentro de nuestro pensum en la maestría. Así que vean que hay cosas hermosas dentro de la escritura. Así que dice que Dios estuvo Hoshek mientras está el relato de Esther. Pero sabe que esté Hoshek o escondido no quiere decir que no esté pendiente de su pueblo. Ahora bien, es distinto y es distinta la expresión que se utilizó, por ejemplo, con las plagas de Egipto, porque ahí dice que las tinieblas, vea usted la diferencia, que las tinieblas llenaron la tierra. Pero en ese caso, el sol no se oscureció, porque explica el Talmud que los hijos de Israel tenían luz. ¿Ve la diferencia? Así que cuando dice en este verso que el sol se oscurecerá, el sol será Hoshek, muy probablemente estaremos viendo otra vez esta situación de este Dios que se esconde por un breve periodo de tiempo, pero que está pendiente de su pueblo. Y ahora bien, ¿a qué se refiere a las estrellas? Cuando nosotros hemos caminado por el libro de Apocalipsis, se recordará que claramente en los capítulos 2 y 3 se le habla a los ángeles que custodian a estas 7 iglesias que representan la iglesia también del día de hoy. Claramente hemos visto que estos ángeles son estas huestes celestiales o las estrellas. Así que muy probablemente aquí también se refiera a la misión que los ángeles tendrán en ese momento acerca de los pueblos a los cuales custodian o de las encomiendas que el Señor les mande hacer y de las cuales estaremos platicando más adelante en los siguientes capítulos de Apocalipsis. Así que entendemos que, pues si bien pudiese darse algún fenómeno celeste, es importante entender que nos está dando una referencia espiritual acerca de todo esto. Hace un par de semanas también platicamos acerca del terremoto y cómo decía acá que las simientes, sí, todas las simientes de la tierra serán conmovidas. Hicimos unas referencias cruzadas, hemos platicado con usted acerca de diferentes métodos de interpretación hebrea y entre ellos ya hablamos del drash, hablamos del beshad y hablamos también del remez, este que es propiamente la interpretación literal. Así que en su debido momento hicimos
justamente este ejercicio exegético y lo consultamos en la carta a los Hebreos, capítulo 12. Si usted se recuerda, vimos cómo la conmoción de la tierra fue en el primer término en Éxodo 19, cuando se entregó la Torá, pero en el segundo término, es así que lo explica la carta a los Hebreos, se dará paso ya no solamente, y tal como lo dice ahí citándolo de manera literal, al que conmociona o al que mueve los cimientos y que reprende desde la tierra, sino que ahora vendrá el Mesías que conmoverá todas las cosas, no solo en la tierra, sino que además conmoverá los cielos. Y esto es muy, muy importante. Pero continuemos. Le voy a volver a leer entonces versículo 24, 25 y daremos lectura a lo que sigue. Versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Ve usted? Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esto precisamente hace una referencia a Hashem, Adonai, Sebaot, el Dios de las huestes de Israel, el Señor de los poderes de Israel. Entonces, vea usted versículo 26, y aquí hace un match completo con Daniel. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá, y vea usted que aquí está este error de traducción, en las nubes, no es en las nubes, es con las nubes. El Ben Adán vendrá con las nubes, con gran poder y gloria. Vea usted cómo la palabra entonces nos explica que la gloria que había sido por un breve periodo de tiempo, Hoshek, escondida, ahora se reflejará de manera importante. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Vea usted que dice enviará sus ángeles. Hace perfecta perfecto match con los versículos anteriores, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y es que aquí vemos otra técnica de exégesis hebrea, y esto es un paralelismo sintético. Existe el paralelismo sintético y el paralelismo antitético. Y esto lo que quiere decir es que el texto anterior apoya o precisamente va en contra del texto siguiente. ¿Por qué razón sucede esto? Pues nos ayuda a hacer una explicación, una exégesis correcta. Vemos entonces que anteriormente, en el versículo 25, nos habla acerca de las estrellas que caerán. Inmediatamente después, usted encuentra en el 27 que el Señor envía a sus ángeles. Así que el texto mismo se está explicando. Este es un paralelismo sintético. Se explica, se eh, colabora el uno con el otro, nos lo explica. Pero vea usted que vamos a seguir viendo todavía otro texto con un paralelismo sintético que nos explica algo que se, que se ha malinterpretado por un problema de interpretación o de mala traducción. Así que le voy a leer nuevamente el 27 y dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Vea las cosas inconmovibles, entonces darán paso. Es exactamente lo que hemos visto justamente en Hebreos y lo hemos visto en Apocalipsis. Versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera es una planta que se da en Israel y que en el libro de Jeremías pues también representa a la nación de Israel. Pero esta planta tiene una característica importante y es que mientras todos los demás árboles frutales florean en primavera, y déjeme contarle que la semana pasada fue precisamente la fiesta de los árboles,
que por supuesto anuncia nuestro Mesías y, claro, nuestra redención con él. Acuérdese usted que la Biblia compara a los hombres con árboles y Jesucristo es el árbol de la vida. Así que cuando celebramos uno de estos 4 años nuevos judíos, por supuesto, todos y cada uno de ellos hablan de nuestro Mesías. Pero regresando, vemos que hay una relación importante de las fiestas levíticas de Israel, es decir, las fiestas de Levítico 23, las fiestas del Eterno, con la agricultura. Y es así como nosotros debemos de prestar atención a lo que dice acá, porque la higuera florece en el tiempo de sequía, es en verano cuando florece, y es uno de estos 7 frutos que son simbólicos o icónicos de Israel. Pero vean ustedes porque está señalando entonces una situación importante. Y dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué es lo que está cerca a las puertas? Pues la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque vimos que la primera pregunta, es decir, si usted se regresa conmigo al versículo 4 del capítulo 13, y dice, y dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ya se cumplieron. Pero la segunda pregunta, de la cual ahora estamos encontrando la respuesta, dice, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Es decir, tu venida. Vea usted entonces, dice, la respuesta está acá. Cuando vean que ya estas cosas están pasando, y se lo repito, vamos a ver, versículo 28 de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también hay una relación directa. Cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, es decir, su venida. De cierto os digo que no pasará, y le voy a leer en el español lo que dice, y por favor usted vaya al interlineal y lo corrobora. Y dice, esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí hay un problema de traducción. La palabra en griego que se utiliza es generis. Y déjeme contarle, o genea, perdón, déjeme contarle que comparte raíz con la palabra génesis. Y esto es muy importante de entender porque en, en ningún caso podría traducirse como generación, sino más bien como creación. Así quedaría el texto. De cierto os digo que no pasará esta creación hasta que todo esto acontezca. Y hace sentido con lo que Jesucristo nos dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No dejará de cumplirse ni una yod ni una kotz, que es el adornito de la yod. Muy bien, ahora entendamos por qué. La palabra para generación, la palabra en griego para generación es tisis, que nada tiene que ver con la traducción que está en este texto. Más bien es genea, y genea se refiere al origen de todas las cosas, a la creación. Así que, entendiendo correctamente, dice, de cierto os digo que no pasará esta creación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y vea usted aquí, tenemos otro paralelismo sintético. De cierto os digo que no pasará esta creación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto es lo que hace el ejercicio exegético, el ejercicio hebreo exegético que nos da el correcto sentido. Bien, pudiésemos entonces nosotros escoger qué palabra aplica de manera correcta y coherente. Y usted haga el ejercicio entendiendo que estos dos textos, estos dos versos se apoyan entre sí. Y yo se lo voy a leer. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora juzgue usted. De cierto os digo que no pasará esta creación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y me parece que aplica mejor de la segunda manera.
Ahora bien, continuemos. Y ya nos queda muy poco tiempo. Y dice versículo 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y aquí déjeme contarle, y con esto lo voy a dejar, que existe lo que se llama la crítica textual. Ya hemos platicado en ocasiones anteriores acerca de esto. ¿De qué se trata la crítica textual? Pues bien, se trata de tomar los textos más antiguos, los papiros más antiguos, y ver, comparar cómo aparecen los versos, porque en algunos casos ha habido problemas de traducción. Recuérdese usted que se pasó, pues estaba en el griego y luego se tradujo. eh, y bueno, han sucedido una serie de cuestiones propiamente lingüísticas o de error del copista o de error de interpretación, porque acuérdese usted que aquí hacemos todo un ejercicio que tiene que ver más allá del manejo de la lengua. Así que en cualquiera de los casos, algunas veces se dan estos errores que han quedado plasmados en los papiros. La crítica textual, entonces, lo que hace no es juzgar la doctrina, sino juzgar propiamente lo escrito. Es así como se colocan varios textos, los más antiguos que se obtengan de cada una de las escrituras, y se confrontan unos con otros para ver cuál es la versión que acomoda mejor. O sea, la que ha sido trasladada de manera íntegra. Y déjeme contarle que el papiro 10, que está en Alemania, explica que está añadido en este texto esta porción, ni el hijo. Es incorrecta esta traducción. Debiese leerse de la siguiente manera, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, sino el Padre. Y me salté, perdón, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino el Padre. Y entonces esto sí hace completo sentido. Porque si nosotros pusiésemos ahí que ni el Hijo lo sabe, pareciera como que el Hijo es otra persona. Pero usted puede consultarlo y verá que por esta cuestión, que es una ciencia bíblica, claro, que ha estudiado los textos, podemos ver que este está añadido como sucede en otros textos de los evangelios. Vea usted que además hemos platicado la relación importante que tienen las fiestas de Santa Convocación con el sentido profético. Y cuando dice que nadie sabe el día ni la hora, está haciendo clara referencia a una fiesta específicamente. Ese es el nombre de una de las fiestas de Santa Convocación descrita en Levítico 23. Así que más bien está siendo detallada la descripción que está hablando acá acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Es un error eh, de traducción tener esta añadidura, ni el Hijo, y es un error que ha llevado a muchos a hacer doctrinas incorrectas. Así, entonces, vamos a continuar, solo se lo voy a leer, ya no me queda tiempo, pero la semana entrante vamos a continuar hablando acerca de esto. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que ve y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Así que con esto nos quedamos el día de hoy. Muchísimas gracias por quienes me escriben en Messenger o incluso en este muro. Gracias por sus comentarios, gracias por las dudas, las inquietudes, por las sugerencias, por lo que usted quiera que nosotros abordemos en este programa. De verdad que para nosotros es un gusto y una bendición
saber de cada uno de ustedes. La invitación para la semana entrante, que nos acompaña en la transmisión en Vea Canal. Nosotros transmitimos directamente de Facebook, 11:30 de la mañana, Carta a los Hebreos es nuestra porción, y luego Vea Canal transmite o retransmite 4:30 de la tarde. Y luego, por supuesto, seguimos estudiando con el favor del Señor Apocalipsis eh, en este horario. Facebook igualmente, 11 de la mañana. Quiero extenderle la invitación. Estamos próximos a estrenarnos con nuestros foros. El primero será el día 10, es decir, la próxima semana, miércoles 7 de la noche. Tendremos un tema precioso. Nuestros foros serán ¿qué dice la Biblia con respecto a? Tendremos invitados de altísima calidad. Estaremos abriendo de una manera verdaderamente fenomenal y maravillosa estos foros. Tendremos un foro mensual con personalidades que tienen un peso importante en cada una de las áreas de profesión en las que se desenvuelven. Déjeme contarle que tenemos unos invitados de talla internacional y estaremos abordando el tema de la salud. Próximamente estaremos haciendo unas cápsulas para informarle, por favor, esté pendiente de este muro y de todas las actividades que tendremos. Déjenme además decirle que gracias a todos ustedes que han estado interesados en la carrera de la licenciatura, pues nos tenía un poquito parados el tema financiero porque queremos presentarle a usted la mejor propuesta, dándole la calidad verdaderamente más que óptima. Déjeme decirle que tendremos catedráticos internacionales apoyándonos a lo largo de la licenciatura, de la maestría, próximamente del doctorado, del cierre de pensum y de muchos diplomados y actividades que tendremos. Ya tenemos la confirmación de rabinos, tenemos la confirmación de mi queridísimo amigo Eldad Keinan, historiador, máster, graduado de la Universidad de Haifa y que además dirige los proyectos arqueológicos de excavaciones en Jerusalén. Así que personas de esta talla tendremos acompañándonos a lo largo de todos nuestros estudios en la licenciatura. Y lo más importante es que los precios serán accesibles. Obtuvimos un acuerdo importante con la universidad y si usted se inscribe en los próximos días, ya la universidad estará posteando ya y habilitando el botón de inscripción, tendrá un descuento significativo gracias a un apoyo eh, de una entidad no lucrativa externa que estará corriendo con los gastos de todos ustedes, más o menos en media beca, para lo que sigue del estudio, el tiempo que lleve el estudio de la licenciatura. Verdaderamente el Señor abrió puertas y pues la universidad accedió a darnos de verdad que este regalo para todos y cada uno de ustedes. Así que por favor esté pendiente, estaremos anunciando en nuestro muro ya muy pronto, entre hoy y mañana, ya el momento en el que pueda acceder a inscribirse para que no se pierda de este derecho de beca, que si usted accede a él en estos próximos días, le cubrirá los 3 años de estudios teológicos. Así que no se lo pierda, por favor, como les repito, tendremos catedráticos invitados desde Israel, México, Estados Unidos, en fin, tenemos gente de muchísimo peso en nuestra área teológica y en áreas también muy importantes porque queremos equiparle a usted no solamente desde la perspectiva solamente teológica, sino además apoyarle en su crecimiento eh, económico, psicológico, en los conocimientos políticos, en los conocimientos, bueno, de toda índole. Así que por favor, esté pendiente de nuestras publicaciones porque se encontrará
con sorpresas hermosas. Tendremos viajes a Israel, a Turquía. Tendremos en Guatemala, haremos senderismo, igualmente en Israel, montañismo, y todo esto con fines pedagógicos y fines de enriquecimiento para su vida y la mía. Así que por favor, escríbanos, esté pendiente y yo por mi parte hoy sí lo dejo, le dejo un gran abrazo y por favor no suelte de alimentarse de estas escrituras porque como lo dijo el Señor Jesucristo, vosotros escudriñáis las escrituras porque os parece que de ellas mana la vida y es que todas ellas hablan de mí. Así que el Señor le bendiga, le guarde y estamos muy, muy expectantes para dar inicio a nuestros foros, ya todo lo relacionado ya con nuestra carrera, nuestra maestría, cierres de pensum y, por supuesto, todas las actividades curriculares. Que el Señor le guarde. Que tenga muy buen día.